como una oportunidad que mejora nuestros procesos. Tomemos el caso de la Universidad de Pamplona. Hagamos énfasis que el día de mañana va a presentarse o vamos a tener la incertidumbre de que va a haber un paro, ¿cierto? Un paro X, por un motivo X. Existe un riesgo, ¿cierto?, para la planta docente, para los docentes, enfocado a que se atrasa en la planificación de sus actividades, porque ya no va a cumplir con su compromiso. Entonces hay un atraso en la planificación estratégica del docente. Y existe una oportunidad para los docentes, para los estudiantes, que si tienen un compromiso, por ejemplo un examen, una exposición, pues ante esa situación del paro refuerza y puede presentarlo pues ya cuando prácticamente el paro se levanta. Entonces ante ese concepto podemos nosotros determinar prácticamente lo que es una oportunidad y lo que es un riesgo ante una situación presentada. Coloquemos otro ejemplo. Existe la incertidumbre de que mañana en Pamplona va a caer agua. Existe el riesgo para aquellas personas, docentes y estudiantes, que no lleven un paraguas, no salgamos con un paraguas, ¿cierto? Nos cae la lluvia, pues nos moja, nos genera un efecto secundario. Y existe una oportunidad, pues, para aquellas personas que pronto quieran o tengan la necesidad de regar sus matas. Entonces vemos nosotros el margen diferenciador entre lo que es la parte de la oportunidad y de lo que es cierto el riesgo ante un ejemplo como tal. Eso prácticamente lo relacionamos en esta plantilla. La investigación que realicé para ustedes es una investigación netamente descriptiva documental. Me apoyé prácticamente con el doctor Sampieri de su libro de metodología de investigación, donde tomé como referencia el departamento norte de Santander, tomé en detalle sus características, sus situaciones, a los sectores primarios, secundarios y terciarios, y ante esas situaciones pues la identificación de esas causas, la identificación de esos eventos que posiblemente se pueden presentar o materializarse en riesgos, tratando como una estrategia hacia la mejora continua como estrategia. Pues cuando hablamos de una parte como de incertidumbre o como hablamos de una parte como de certeza, son dos puntos netamente diferentes que también van asociados al riesgo. Por ejemplo, coloquemos otro ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo de que cualquiera de ustedes tiene visionado comprar una propiedad horizontal, ¿cierto? Y va a un banco. Y en el banco pues va a solicitar un crédito donde le dice prácticamente la persona del banco, ok, ¿de cuánto necesitas un crédito? No, yo necesito un crédito de 10 millones de pesos. Muy bien. Ok, entonces tú ante este valor vamos a asignarle una tasa efectiva anual, vamos a asignarle un periodo, vamos a asignarle un porcentaje del cual proporcionalmente vas a pagar en el tiempo establecido. Ante ese ejemplo hago referencia a una certeza, es decir, la identificación de una fuente real del cual se pueda detectar para un proyecto como tal, que es la construcción o adquirir la propiedad horizontal. Pero si yo me acerco al mismo banco y pido un crédito, pero no va a ser para una construcción, sino que lo voy a tomar para invertir en una pirámide, entonces, ¿será que voy a obtener la utilidad que espero? ¿O será que de pronto voy a ganar o puedo perder? Entonces ahí ante ese ejemplo hacemos referencia a lo que es la incertidumbre. Entonces con esos dos ejemplos enlazo bien la interpretación a lo que es cuando hacemos referencia a la certeza,
ante una situación de un proyecto que se expone uno a riesgo y a la incertidumbre que está también cuando nosotros adquirimos desarrollo de una actividad como tal. Acá tenemos parte de los resultados de la investigación que hemos desarrollado. El Departamento Norte de Santander pues, presenta unas situaciones bastante fluctuantes, pero por su ubicación geográfica. Sabemos muy bien que tiene una economía, ¿cierto?, netamente departamental hacia nuestro vecino país Venezuela, donde hay unos eventos como los cuales, ¿sí?, se determinan como un deterioro, una informalidad, ¿cierto?, y unos problemas, ¿cierto?, el tráfico ilegal. Esas situaciones que se presentan nos dan como resultado que prácticamente nosotros anualmente generamos una inflación al consumidor más baja del país. Me ayudo ante esta referencia con el informe coyuntural del Departamento Norte de Santander del DANE 2015, que prácticamente dentro de sus conclusiones y referencias hace un énfasis a la determinación del tema como tal. Pero también tenemos unos aspectos positivos de nuestra investigación. El Departamento Norte de Santander tiene ante el sector primario, ¿cierto?, un alto potencial de recursos. Si muy bien, pues he tocado temas de varios ponentes, y esos recursos son muy bien utilizados. Pero desafortunadamente, ¿cierto?, hay recursos que por sus condiciones no son fáciles de manejar ante las situaciones de riesgo. Y hago referencia, por ejemplo, el sector primario no es tan fácil manejarlo como el sector secundario. ¿Por qué? Porque el sector primario depende de condiciones ambientales, de recursos como el suelo. No sabemos si mañana va a llover o si va a llover la gran cantidad de tiempo que se requiere. Entonces, ante esas condiciones, ¿cierto?, manejar el riesgo al sector primario no es tan fácil, comparado o versus con el sector secundario. El secundario, pues, ya es un enfoque netamente industrial, ya es un enfoque netamente metalmecánico, donde es amparado por capacidad, por producción, que es internamente la organización, que dependiendo de la tecnología, al capital intelectual de sus trabajadores, de esa manera se puede controlar. Y podemos nosotros determinar un marco diferenciador ante la gestión del riesgo asociado a los contextos estratégicos, ya sea interno o externo de cualquier sector que hace parte de una región. También tenemos, y resalto un aspecto negativo, ¿cierto?, ante la gestión del departamento como tal. Prácticamente tenemos nosotros un mineral del cual se encuentra ubicado en varias zonas, ¿cierto?, zonas como Chinacota, Catatumbo y entre otros. Ahí tenemos una situación potencial positiva, pero pues no contamos, ¿cierto?, con unas vías de accesos que nos lleve el transporte y el traslado de ese mineral como tal. Adicionalmente, existe una formación, ¿cierto?, al personal que no es netamente certificado, es decir, informal. Ante eso, pues tenemos la representación de unas condiciones de los cuales nos generan unas posibles causas que son representativas ante la región del Departamento Norte de Santander. Ante el sector terciario, este departamento es conocido como el corredor comercial comparado con otros departamentos. El sector del norte de Santander tiene un alto potencial en el servicio, comparado con la industria, comparado con la parte de construcciones. Por ejemplo, tuve la oportunidad de comprenderlo y el DANE nos informa que desde el año 2000-2013 el Departamento Norte de Santander se ha incrementado en 11,3 versus 8,3 de construcciones de obras civiles. Eso es positivo, pero lo comparamos con el sector metalmecánico y ahí no estamos de la manera como en el sector de construcciones. Ahí pues hicimos una comparación y los resultados no están por encima de lo esperado. Entonces hay situaciones de las cuales debemos de tener presentes para poder identificar y poder tratar esas situaciones que los cuales participan en los proyectos de gestiones.
Nuevamente en el sector terciario, pues nos hacen las referencias a la parte de servicios, pero se presentan situaciones por la ubicación geográfica en las condiciones de Venezuela. Esas situaciones son representadas, mira que históricamente el departamento cumple con funciones, cumple con servicios, pero la informalidad se maneja, como lo decía nuestro cónsul, que lo cual representa un alto índice de desempleo, del cual representa un mal manejo de informaciones y hasta un tráfico ilegal de todos los trabajadores que quieran acceder a todos los servicios. Ante la gestión del riesgo, poder identificar, poder planificar, poder ejecutar y analizar nos dan una gran garantía para poder lograr los resultados, o como también fracasar en el negocio. Para esto existen unas metodologías. Hay metodologías como por ejemplo una ISO 31010, que están todas las técnicas de la ISO de gestión del riesgo. La gestión del riesgo inició con una norma 5254 que nos da el vocabulario, fue articulada con una ISO 31001 del 2011 que nos da las directrices de la gestión del riesgo. Adicionalmente, fue articulada con los departamentos públicos como MESI, como DAS, que es el Departamento Administrativo de Funciones Públicas, y así sucesivamente. Es decir, que el Estado prácticamente se encargó de establecer herramientas para que sean implementadas por los sectores y en las organizaciones para que puedan ellos controlar situaciones de los cuales, dependiendo del contexto, puedan ellos cumplirlo y de esa manera lograr el proyecto que se quiere como tal. Ante esas situaciones, ellos hacen un margen diferenciador sobre la gestión del riesgo y establecen que, pues, a mayor riesgo, mayor probabilidad de obtener una utilidad en el negocio, siempre y cuando el riesgo esté identificado. Hay una connotación prácticamente en todos los sectores que es que cuando yo me expongo un riesgo necesariamente puedo tener una severidad o puedo tener un efecto secundario, no necesariamente. Este pensamiento del riesgo nos da un enfoque que usted pueda mejorar el proceso y por eso fue muy transversal en las normas ISO 9001 como margen diferenciador y en la ISO 14001-2015 como margen diferenciador. Y ustedes saben que este es un tema que netamente va enlazado a todos los sectores económicos que igualmente requiera cualquier empleador. Esas metodologías inician con la identificación del riesgo. O sea, aquí prácticamente después de conocer el contexto estratégico, con base a la norma ISO 31001 de 2011, tenemos que identificar cuál es la fuente del riesgo. ¿Será que la fuente del riesgo es el objetivo de la organización? ¿Será que la fuente del riesgo es el proyecto de la organización? Porque hay que tener también claro que hay riesgos que son inherentes en los procesos, o sea, hay procesos que inherentemente siempre va a haber riesgo y hay condiciones que dependiendo del proceso se van presentando riesgos. Lo más importante de esta norma es que tengamos la percepción y la cultura de poder identificar esos riesgos y si son inherentes, bueno, llevarles un tratamiento y una administración de riesgos. O seguir arriesgándome hasta poder tener utilidad, cambiar la probabilidad o en su momento disminuir la exposición. Pero lo más importante es tener una cultura de poder identificar esos riesgos. Posteriormente tenemos la parte del análisis del riesgo. Entonces aquí tenemos una intervención, ¿cierto? Donde unos rangos tenemos que analizar el riesgo. ¿Será que ese riesgo ante su intervención para nosotros es muy alto? ¿O será que ese riesgo ante tu intervención es muy bajo? Todo depende de la situación que nosotros estemos presentando. Y ese análisis nos da un resultado de la evaluación del riesgo. Entonces ese riesgo para nosotros es alto y requiere un plan de acción. Y ese plan de acción debe de ser tratado, ¿cierto? De los cuales tiene un vínculo y una gestión para poder el cumplimiento del proyecto.
Eso es un esquema del cual debe ser monitoreado, del cual debe ser establecido documentalmente ante cualquier proceso de la organización. Por ejemplo, yo vengo de Cartagena y yo dije, bueno, pues yo no me voy a exponer mucho al riesgo, tengo una presentación, yo debo llegar un día antes. Y si llego un día antes, pues no netamente duermo en Cúcuta, duermo en Pamplona, porque no sé cómo son las condiciones ambientales, no sé cómo es el tráfico, ¿cierto?, de los cuales debo de cumplir un proyecto y poder compartir con ustedes. Eso es prácticamente el enfoque que nos da las normas ante los procesos de cualquier organización y ante los sectores de cualquier región. Con esta intervención, yo los invito a que ustedes, dentro de sus procesos, ya sea académicos, procesos laborales, tengan la percepción de cómo se identifica un riesgo, y ese riesgo puede ser un evento que mejore el proceso para el cumplimiento de los objetivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a esta intervención del doctor Honorio Torres Vega, quien nos ha estado acompañando como ponente en este foro. Nos vamos a preparar a continuación para el panel, y este panel va a ser dirigido, moderado por el doctor Giovanni Efraín Reyes Ortiz. Vamos a adecuar el escenario precisamente para nuestro panel de expertos, en el cual se desarrollarán algunas de las inquietudes que ustedes plantearon a través del formato que les entregamos desde el principio de la jornada. Una vez hecha la selección y la recolección de estas preguntas, a continuación el doctor Giovanni Efraín Reyes, junto con cada uno de los ponentes, procederá a dar solución a estos interrogantes. Así que será en instantes, vamos a hacer la adecuación precisamente del escenario para la realización de este foro, a modo entonces del panel de expertos que nos acompañan durante esta jornada. E iremos tomando también cada una de las conclusiones en la participación de los integrantes, tanto de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como de la ciudadanía en general, que nos han estado acompañando durante el desarrollo de esta edición. Es el 8º Foro de Desarrollo Económico de Pamplona y la provincia, los modelos de desarrollo empresarial de las regiones, organizado por la Universidad de Pamplona desde nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, apoyado por la Cámara de Comercio de Pamplona, quienes han estado muy atentos también en el desarrollo de cada una de las versiones de nuestro foro, el Foro de Desarrollo Económico de Pamplona y la provincia. Estamos entonces adecuando precisamente el escenario para garantizar la participación plena nuevamente de nuestros panelistas, nuestros conferencistas, y tendremos la apertura del foro, insisto, con la solución de los interrogantes que han sido seleccionados de acuerdo a los que ustedes han planteado en el desarrollo de la agenda que hemos tenido durante esta jornada. De antemano les agradecemos toda la disposición al público que ha estado atento y pendiente desde el principio y hasta el final de este foro. Importante porque a continuación vienen las conclusiones, a continuación viene la resolución de las inquietudes, y quienes nos hemos quedado hasta el final tendremos el privilegio precisamente de llevarnos las conclusiones más certeras y acertadas de lo que es el desarrollo de un foro como este. Para nuestra Universidad de Pamplona, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, es un honor poder contar con su presencia y con la presencia de panelistas con las calidades de quienes han estado en esta versión 2016, 8º foro, precisamente acompañándonos con sus experiencias, con sus conceptos, con el estudio que han realizado y además con el compartir esos conocimientos con nosotros durante esta jornada. Así que nos disponemos para el desarrollo del foro. Abrimos el mismo a modo de panel con el doctor Giovanni Efraín Reyes Ortiz, quien ya tiene allí precisamente los formatos de las preguntas, y tendremos a continuación la solución de las demás. Doctor Giovanni, iniciamos entonces con este panel. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias al público presente por la paciencia, ¿verdad?, así franciscana que han tenido con todos nosotros. Mire, aquí tengo unas preguntas que dijeron las personas del auditorio, y entonces, pero tienen un destinatario específico. Entonces yo quisiera decir la pregunta y el destinatario, pero si hay otro miembro del foro que quiera ampliar algo, yo creo que sería muy fructífero que se hace.
Entonces, a ver, para el doctor Honorio Torres, si comprendo bien aquí, desde su conocimiento, ¿quién debe ser el principal doliente de mitigar el riesgo en una población como Pamplona, que es pequeña y agraria? Repito solamente la respuesta. Pues para mitigar el riesgo ante situaciones, primero debe ser la persona, la cultura, ¿sí? La percepción, el conocimiento de la causa de lo que realmente puede estar presentándose. Entonces, para poder reducir el riesgo, ¿cierto? Que es prácticamente sinónimo de mitigar, es la persona del cual debe estar enfocada para poder garantizar el cumplimiento del objetivo como tal. Muy bien, muchas gracias. Tengo aquí una pregunta para la doctora Liliana. Dice, respecto a los centros de estímulo, ¿verdad?, de promoción de los pequeños negocios y las cadenas que usted mencionaba, ¿cómo se puede acceder para el apoyo para constituir estos centros? Sobre todo en otros departamentos que podrían ser como Casanare y Arauca. Esos son los que se mencionan aquí. Bueno, como les venía comentando, este programa viene desde el 2014 y en el 2015 y específicamente en el 2016 el Ministerio a través de Impulsa ha colocado unos recursos no reembolsables para generar estos proyectos de creación del centro. Específicamente para esos departamentos, hace creo que alrededor de 2 meses se cerró la convocatoria de este año de centros de población vulnerable, en los cuales quedaron proyectos en Caquetá y en el Tolima, pero para el próximo año estamos también presupuestando algunos recursos para generar la creación de centros específicamente en estos territorios, sobre todo enfocados a la población vulnerable. Con mucho gusto, si hay una complementación, por favor, muy amable. No, doctora, es importante pues mencionar que Pamplona tiene un gran centro de desarrollo empresarial que viene funcionando durante este año y que desde la gobernación vamos a ser parte con un aporte de 40 millones al centro para que esas actividades que vienen realizando de fortalecimiento empresarial que sea de manera eficiente. Creemos en los centros de desarrollo empresarial. Cúcuta también funciona un centro, no con el apoyo que tiene el de Pamplona, que es del ministerio, y Ocaña también está intentando hacer un modelo de centro de desarrollo empresarial, pero sí venimos acompañando estos procesos al departamento. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Leonel Rodríguez. Esta es una pregunta, parece ser, yo siento que muy importante por la actividad agropecuaria de aquí de Pamplona. Dice, ¿cómo se le puede garantizar al campesino y productores en general precios justos para que no tengan pérdidas en sus procesos de producción? Ese es el verdadero dolor de cabeza, decimos, del productor. La dinámica funciona cuando en el país, ni siquiera es norte solamente, cuando hay unos intermediarios que son los que en las plazas de mercado imponen los precios cuando ellos hacen su tarea de acopiar y logran o guardar el producto o lo logran masificar para bajar el precio, a veces guardarlo para poderlo subírselo
vendedor final. ¿Qué estamos haciendo? Por eso, y les contaba lo de Cuadro Norte, la tarea que cuando la cadena es manejada y es acompañada desde el campesino, toda la cadena, esto nos ayuda a que esos intermediarios desaparezcan y le demos una garantía al campesino. ¿Qué queremos hacer con el durazno? En la medida que haya, y lo que ha pasado cuando hay tanta abundancia de durazno, porque en una época todos quisimos sembrar durazno, en esa tarea nuestra es cómo logramos el valor agregado, ya sea directo, que el campesino logre colocar eso en los canales nacionales, y adicional, como es un producto tan perecedero, cómo también logramos tener la pequeña transformación, ya sea un tema de conservas adicionales, que ya también estamos trabajando el tema con una infraestructura que hace muchos años ni siquiera se entregó y no se ha estrenado en el municipio de Cácota. Entonces, eso es lo que queremos lograr, cómo involucramos al campesino directamente en los procesos de comercialización. Y ahí es donde la participación de ustedes es fundamental, con esos acompañamientos que ustedes desde la academia, del conocimiento, no dejar solo al campesino. Ahí estamos nosotros como Estado, pero a veces desde la academia pueden hacer aportes mucho más importantes, pero en la medida que los involucremos, los precios, nosotros logramos evitar tanto intermediarios que son los que a veces manejan y le dan ese vaivén al precio del campesino, pues cuando sale a vender realmente los precios no dan lo que invirtieron. Sí, hay alguna ampliación, por favor. En el mismo sentido, buenos días para todos. Mi nombre es Arturo Ferrer, soy asesor para competitividad del Departamento Norte de Santander. Complementar un poco lo de León en el mismo sentido, precisamente el trabajo fuerte para mejorar la relación económica está aquí en la universidad. Pero para eso hay que hacer una integración entre un órgano que existió en el gobierno, pero que se ha ido dilatando, que es el Comité de Universidad de Empresa-Estado. Debemos sentarnos, la empresa privada, el gobierno, en este caso la alcaldía y las universidades, a pensar y proponer cosas precisamente para lograr mejorar en la práctica lo que podemos hacer. Precisamente enfocado en lo que habla Leonel en el tema de conservas, en el tema de frutas. El gran secreto para lograr mejorar la ganancia neta de nuestro campesino es proteger su precio a través de procesos agroindustriales. Necesariamente nos arriesgamos a ofertar el producto como sale del campo, nos estamos arriesgando, como lo decía el compañero, a una gran incertidumbre, y que depende mucho precisamente de la cantidad de producto que salga el día, y que no debe ser